GPS de Noticias. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Seguimos aquí en GPS de Noticias, segunda edición. Lo adelantábamos en la lectura de las tapas, en la lectura de los títulos. Ecuador está viviendo, después de lo que fueron las elecciones, un momento tenso, ya que en el día de ayer, en el día martes, se suscitó un conflicto, un motín simultáneo en 3 cárceles de Ecuador, lo que tiene hasta el momento, hasta lo que se sabe aquí en Argentina, al menos 79 muertos de lo que se ha confirmado. Y por ello, por la situación que está viviendo el hermano país de Ecuador, vamos a hablar con Alexandra Gaón. Ella es periodista que está allí desde Ecuador y le agradecemos enormemente la comunicación. ¿Cómo estás, Alexandra? Marcos te saluda. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias al programa radial GPS de Noticias que se emite por Radio Gospel. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor poder compartir con ustedes, compañeros, lo que sucede actualmente en nuestro país. Bueno, realmente Ecuador vive días lamentables. Desde que iniciaron realmente las elecciones, no hemos parado de tener información tras información. Al momento, obviamente, nosotros tenemos no solamente el hecho de que existe una protesta, no a salida de tono, vale recalcarlo, realmente muy mesurada por parte del sector indígena de Ecuador, en donde están obviamente reclamando el hecho de que el señor Yacu Pérez, que obviamente según el conteo ha sido ya eliminado para la segunda vuelta eleccionaria de este país. Obviamente quedó en primer lugar el señor Andrés Arauz con un 32,72%, seguido de Guillermo Lasso con 19,74% y Yacu Pérez pues con el 19,38%. Este problema de incidencia, de movilizaciones, inclusive de lo que han dicho los dirigentes de Pachacutic será mucho más fuerte si es que el Consejo Nacional Electoral no admite el hecho de un reconteo que tampoco puede hacerse antes de las elecciones. Según el Código de Democracia, se suma precisamente a lo que ustedes estaban anunciando. El hecho de que el día de ayer y desde hace mucho tiempo incluso el Estado ecuatoriano afronta una precariedad carcelaria. Los centros de rehabilitación social aquí en el Ecuador, los centros carcelarios están hacinados realmente. Tenemos una sobredemanda de personas privadas de la libertad y eso, claro, se suma al hecho de que hace poco tiempo, hace aproximadamente unos 2 meses, se asesinó aquí al líder de una de las bandas denominada Los Choneros, que es de la provincia de Manabí, y eso al parecer sería una de las consecuencias del por qué se suscitó ayer esta cifra de muertes por amotinamiento en 4 cárceles del país, 3 en Guayaquil, una en Cotopaxi y otra en Turi, en la provincia de La Suay. Tenemos al momento una cifra actualizada de muertes de 79 decesos, de las cuales 34 son en la cárcel de Turi, 31 en la regional de Guayaquil, 8 en la de Cotopaxi y 6 en la penitenciaría del Litoral. Cabe recalcar que el director de la SNAI, que es el Servicio Nacional que tiene a su cargo los sistemas penitenciarios del Ecuador, ha señalado obviamente y viene haciéndolo desde aproximadamente unos 6 meses atrás, la falta de apoyo del gobierno en torno al apoyo económico que se necesita para que los sistemas penitenciarios del país salgan adelante. Estamos hablando de que aproximadamente existen un desfase de 5,000 guardias penitenciarios que harían falta en este país. Pero no solamente está el hecho
de que no existe el tema presupuestario para poder cubrir esos salarios, sino que además también, y por obviamente toda la revuelta y toda la violencia que se vive en nuestro sistema carcelario, los jóvenes, claro, no es que miran el ser un guía penitenciario para hacer de eso su carrera a futuro. Tomando en cuenta que adicionalmente hay muchos analistas que han dicho que este tipo de cosas se dan obviamente con el apoyo del sistema de los guías penitenciarios, quien obviamente por ganar un sueldo básico podrían estar sujetos muchas veces a las grandes mafias en Ecuador, que podría estar obviamente dándoles dinero, dándoles algún tipo de ventajas para que permitan el ingreso de todo el armamento que se ha podido mirar, que son gran cantidad de armamento, tanto armas de fuego como armas blancas, que han terminado en esto que ha sido una verdadera masacre en Ecuador. Yo creo que ni siquiera una película de terror de las que hemos acostumbrado a mirar y que a veces no deja dormir a los pequeños, no se compara en lo absoluto con lo que Ecuador ha podido mirar y ha podido palpar de lo que ha sucedido el día de ayer en nuestro país, que ha sido completamente lamentable. Recién, Alexandra, recordemos, estamos hablando con Alexandra Gaón, periodista desde Ecuador. Mencionabas, seguramente este hecho responde a multicausalidades, ¿no? Mencionabas el asesinato de un líder de una de las bandas, pero ¿es correcta la inferencia pensar que estos hechos, estos amotinamientos están concatenados, tienen relación directa con el resultado de las elecciones? Y si es así, ¿cómo se vincula? Porque es difícil pensar que no ha habido una coordinación. En efecto, todos los sectores, corregime si me equivoco, consideran que ha habido una coordinación respecto de los amotinamientos, pero después está, bueno, de quién es la responsabilidad, quién los ha coordinado, ¿no? ¿Es posible pensar estos amotinamientos por fuera del marco eleccionario? Bueno, no se ha dicho que tenga que ver al momento el tema de las elecciones con estos amotinamientos. Más bien, te comento cómo es el asunto, y amigos oyentes de igual manera. Hace aproximadamente, exactamente el 28 de diciembre del 2020 ocurrió esto. El líder de la banda de Los Choneros, que es una banda muy fuerte y muy sonada de la provincia de Manabí en Ecuador, fue asesinado a balazos en el interior de un centro comercial de la ciudad de Manta. Él es Jorge Luis Zambrano González, él es el ex líder de lo que fue la banda de Los Choneros. Su apodo, su alias era Rasquiña. Entonces, al parecer, desde que eso ocurrió, obviamente se planificó una masacre, que es lo que hemos visto ayer en las 3 cárceles, y claro, obviamente se habla de que es un asunto planificado completamente, porque los ataques dentro de las 4 cárceles en Ecuador se dieron exactamente al mismo tiempo. Entonces, claro, la reacción de la policía es obviamente lo que pudieron hacer realmente, porque tenían que haberse dividido al momento. También están apoyando los militares, obviamente en la parte externa, porque legalmente no es que puedan ingresar a las cárceles, pero más que con las elecciones, esto tendría que ver con una riña entre bandas, que es lo que se está analizando, y obviamente la Fiscalía y la Policía Nacional lo están indagando para ver de dónde nace y quién lo organizó, y a ver qué es lo que está pasando al interior de las cárceles. Incluso hoy en la mañana, aproximadamente entre las 10 y las 11 de la mañana, al parecer hubo un nuevo intento de revuelta en una de las cárceles de Guayaquil. Afortunadamente esto pudo ser controlado por la Policía Nacional, y claro, existen recién, hasta hace pocos minutos, es que se pudo conocer un listado de cuáles son los nombres de las personas que murieron y de los identificados por cada una de las ciudades, ya que otro problema que se sumó en las cárceles no solamente estaba al interior de ellas, donde estaba todo el problema de esos asesinatos, sino también el hecho de que los familiares de estas personas privadas de la libertad se encontraran obviamente desesperadas, sin saber qué es lo que había sucedido con sus familiares, sin saber si estaban bien, si estaban heridos o si eran parte de los muertos. Y ni siquiera es que eran muertes
así como lo que suelen ocurrir otras veces en cárceles, que es un acuchillado, un balazo o algo como eso, sino que hemos visto imágenes que lamentablemente han herido la susceptibilidad de los ecuatorianos del mundo entero, realmente, que las ha podido mirar, y a quienes a través de las redes sociales ha podido llegar estos videos donde se pueden mirar escenas realmente macabras de una película de terror, algo nunca visto en el Ecuador, y que realmente llega en una época en la que no es buen momento para nadie. Estamos viviendo, como todo el mundo, una pandemia, con un sistema de salud completamente rezagado, con un ministro de salud que no ha hecho su mejor esfuerzo en la consecución de vacunas para el Ecuador, que no existen las suficientes pruebas de COVID para ello, y obviamente el tema de las elecciones, que también hace noticia Ecuador en eso, porque si bien es cierto, se han dictado ya cuáles son los resultados, el señor Yacu Pérez afirma que existe un fraude. No ha sido aceptado su pedido de reconteo, porque el Código de la Democracia dice que cualquiera de los reconteos o petitorios que tengan cualquiera de los candidatos debe hacerse después de las elecciones, es decir, sería después de la segunda vuelta. Incluso existe un pedido que fue negado ya por parte de la Contraloría y de la Fiscalía del Estado hacia el Consejo Nacional Electoral para que se permita el acceso al sistema informático del Consejo Nacional Electoral, lo cual ha sido negado por este ente electoral. Entonces, claro, son varias cosas las que se suman. Está el tema de la pandemia muy mal tratada en Ecuador, está el tema de las elecciones con una posibilidad de fraude, que es lo que anuncia el tercer candidato, que no entraría a la segunda vuelta al balotaje, y obviamente está este tema de la precariedad que vive el sistema penitenciario al momento en Ecuador. Recordemos que el balotaje en Ecuador habrá de realizarse el domingo 11 de abril, donde habrá de medirse finalmente Andrés Arauz y Guillermo Lasso, lo cual, Alexandra, pareciera vaticinarse un futuro francamente conflictivo, al menos en temas eleccionarios, porque si Yacu Pérez ya desde ahora está denunciando fraude, y sabemos que los movimientos de la derecha, una vez que pierden las elecciones, lo vimos en Bolivia, también hubo un intento de hacer lo mismo aquí en Argentina, nada más que la diferencia era tan profunda que no se animaron a tanto, seguramente a Yacu Pérez se le pliegue también Guillermo Lasso. ¿Es correcta esta inferencia? Bueno, sí, afirmativamente. Mira que no solamente es el problema del señor Yacu Pérez, lo que se espera que después de las elecciones sea un petitorio de fraude, sino también está el hecho, por ejemplo, de lo que ocurrió en su momento con el movimiento Justicia Social y el candidato Álvaro Noboa, que tampoco fue aprobado para participar en las elecciones en la primera vuelta. Entonces, ellos asumen que tendrán que hacer sus pedidos también ante organismos internacionales, decir que estas elecciones no han sido valederas porque ellos tenían que haber participado. Está el hecho del señor Yacu Pérez diciendo que existe un fraude, está el hecho del señor Andrés Arauz pidiendo que no se involucren otras instancias, pues como la Fiscalía o la Contraloría, ya que, claro, existe dentro del Código de la Democracia un artículo en el que dice que en época de elecciones, incluso la policía solamente recibe órdenes del presidente de la República y del presidente y los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, claro, pasarán algunos días, pero al parecer esto podría irse encendiendo, dado que hoy en la mañana, por ejemplo, el señor Carlos Sucochañay, que es dirigente de Pachacutic, ha anunciado ya lo que ellos lo llaman como movilización. Ya no es solamente una marcha. Cuando los indígenas en Ecuador hablan de movilización, la mayoría de ecuatorianos tememos y entendemos que es algo parecido a lo que ocurrió el 12 de octubre del 2019, cuando Quito, la capital de los ecuatorianos, quedó completamente destruida por las manifestaciones. Y obviamente en ese entonces lo que se estaba reclamando es simplemente el hecho de que se había subido la gasolina. Ahora, cuando estamos en el otro lado, en el que ya ellos se ven directamente afectados en la posibilidad de alcanzar la presidencia de la República y obviamente el liderazgo del primer poder del Estado, estamos hablando de cosas mucho más fuertes. El movimiento indígena ha llamado a una protesta nacional para este viernes en contra del Consejo Nacional Electoral. Si ustedes gustan, pues podemos mantenerlos informados cuando así lo requieran, que con mucho gusto lo haremos.
Perfecto, Alexandra, muchas gracias. Me ha quedado una última pregunta. Bueno, el resto está, Claro, dime. está por verse respecto de las elecciones. La verdad que preocupa y mucho porque sabemos que los veedores internacionales que están allí en las elecciones es nada más ni nada menos que la OEA, que propició un descalabro institucional en Bolivia, y está la Embajada de Estados Unidos, y sumado a estas elecciones, a estos movimientos populares indígenas que ha llevado adelante Yacu Pérez, la verdad que no es auspicioso, al menos el panorama que se está por vivir en Ecuador. Pero me quedó la siguiente pregunta. Cuando se hablaba, Lenín Moreno acusó al correísmo, vamos a volver a lo que está haciendo el motín en las cárceles, acusó al correísmo de estar detrás de estos levantamientos en la cárcel. Ahora, cómo respondió Andrés Arauz es que, bueno, antes se reunía un consejo de inteligencia penitenciaria para precisamente poder monitorear todo lo que ocurría en las cárceles, y que de esa manera, si se hubiese seguido con este mecanismo que Lenín Moreno descontinuó, se hubiera podido evitar el asunto. Esto fue lo que respondió Andrés Arauz, o al menos es la información que nos llega desde aquí. Esto es así, es contrafáctico, ¿no? Pero funcionaba bien este servicio de inteligencia penitenciaria que plantea Andrés Arauz. ¿Se hubiera podido evitar? Bueno, te comento que en Ecuador todo el mundo le echa la culpa a Rafael Correa hasta de porque llueve o porque hace sol. Entonces, acá tenemos definitivamente las elecciones que se acercan ahora en el mes de abril son exactamente pro y en contra de Correa. Es decir, todos los que están en contra del expresidente Correa irán por el señor Lasso. Todos los que están a favor de Rafael Correa, y además Andrés Arauz tendrá que hacer un trabajo fuerte, porque con un 32%, que es lo que tiene al momento, tampoco es que tenga asegurada su ganancia en la segunda vuelta. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno siempre ha echado la culpa al expresidente Rafael Correa de todo lo que ha ocurrido en Ecuador, cuando en Ecuador obviamente se denota y es claro obviamente su falta de interés, su falta de inversión económica, su falta de logística, su falta de planificación, no solamente en el tema penitenciario, estamos hablando del tema educación, estamos hablando del tema salud. Es un gobierno que no responde a las preguntas de sus periodistas, es un gobierno que no responde a las preguntas de sus ciudadanos. Entonces, claro, la forma más fácil de decir esto es culpa de Correa porque él lo planificó, hay que entender que estamos en un tiempo de elecciones. Entonces, lo más fácil es echarle la culpa al que no está. Entonces, el expresidente Rafael Correa no ha podido defenderse al momento porque él no se encuentra en este país. Sin embargo, él por redes siempre está replicando y refutando ciertas declaraciones de algunos entes políticos de nuestro país. Pero da lo mismo, por ejemplo, el señor Yacu Pérez dice que ahora se han unido el Partido Social Cristiano con el CNE, con Andrés Arauz y con Guillermo Lasso y con Correa. Entonces es algo que no tiene mucho sentido, porque obviamente a Rafael Correa le interesa que gane Andrés Arauz, lo que no pasa con Guillermo Lasso. Entonces hablan de una mafia en la que involucran a Correa por absolutamente todo. Incluso aquí en Ecuador los Twitter, muchos se mofan, llovió duro, ok, es culpa de Correa. Pasó algo con alguna situación del gobierno, es culpa de Correa. Entonces, claro, este gobierno definitivamente no ha podido tener un sustento en el que diga por tal o cual razón esto no funciona. ¿Por qué, si ellos sabían que existía este tema de inteligencia antes, no lo continuaron? Si al fin y al cabo quienes mandan al momento en la SNAI y ellos es el gobierno. Entonces, si el sistema penitenciario no ha podido salir a flote, así como no lo ha hecho el educacional, así como no lo ha hecho el tema de salud, es precisamente, a mi criterio personal, porque no hemos tenido un gobierno preocupado de inversión en las grandes razones de fuerza y de motivo de salir adelante de este país, que son la salud, la educación. Mira que el tema penitenciario es tan lamentable que nosotros, se han convertido simplemente en lugares de amotinamiento, Marcos.
no existe un verdadero sistema de rehabilitación social, que es lo que debería existir dentro de las cárceles. Eso no es cierto. Las personas privadas de la libertad lamentablemente tienen acceso a Internet no para recibir sus clases, tienen acceso a Internet incluso para hacer TikToks, como habrás podido ver que lo hizo el señor Daniel Salcedo, quien está acusado de peculado y que tiene algunos temas en su contra. Como una persona privada de la libertad tiene acceso a un teléfono con Internet, hace TikToks, los publica, se mofa y simplemente lo que pasa es que lo cambian de cárcel. Allí están hablando de que existe y que tendrán que investigarlo, obviamente. El problema también en Ecuador es la justicia. ¿Hasta qué punto se investiga y hasta dónde se deja de investigar? Tienen que investigar qué es lo que pasa con los guías del sistema penitenciario en Ecuador, que se está mirando en Ecuador, que están respondiendo a las grandes mafias que hay también en este país. Y claro, son personas que al ser de escasos recursos, que al ganar un salario básico que en Ecuador está por los $400, son fáciles de comprar. Alexandra, ha sido un verdadero gusto charlar contigo y por supuesto volveremos a recurrir allí a tus conocimientos periodísticos porque bueno, son con algunos grises, con algunos matices, una situación bastante similares las que viven todos los países de América Latina. Y bueno, y es importante seguir este tema de lo que es la restauración conservadora y bueno, y la vuelta del progresismo a la región y bueno, lucharemos, propugnaremos para que ello así sea, así que te agradecemos mucho y bueno, suerte con todos estos procesos un poco tenebrosos, como lo mencionabas vos, que están viviendo ahora en engorrosos, tenebrosos, de película de terror realmente. Sí, Marcos, para mí, muchísimas gracias por la invitación de ustedes. Para mí siempre será un honor el poder colaborarnos entre colegas periodistas, el conversar sobre lo que pasa en nuestros países, el que nuestros ciudadanos sepan que si existimos periodistas que en verdad podemos decir lo que creemos, lo que hemos visto, lo que no necesariamente lo que nos piden que digamos, que sí somos periodistas independientes y que obviamente podemos decirlo con total libertad y franqueza lo que ocurre en cada uno de nuestros países. Si ustedes tienen la gentileza de invitarme nuevamente a la cadena radial GPS de Noticias, que se emite a través de Radio Gospel 102.9 en Radio Cuarta, provincia de Córdoba, ¿cierto? Así es. En Argentina. Pues para nosotros será siempre todo un honor el poder seguir charlando con ustedes y dialogar sobre lo que va ocurriendo a diario en nuestros países, que esperamos realmente vengan noticias mucho más alentadoras y positivas. Así es, esperemos que así sea y para ti también los micrófonos estarán abiertos cada vez que así lo consideres. Te mandamos un gran y caluroso saludo, Alexandra. Igualmente para ustedes, compañeros en estudios y amigos oyentes en Argentina. Muchísimas gracias. Reportó Alexandra Gaón desde Quito, Ecuador. Alexandra Gaón, periodista de Ecuador, contando los momentos escabrosos que está viviendo el país hermano allí, con motivo de bueno lo que ha sido los motines en 4 cárceles en simultáneo que se ha vivido en la mañana del martes y que bueno, hasta el día de hoy sigue reportándose muertes, un total de 79 presos que han lamentablemente fallecido en función de ello. La situación está controlada por el momento, pero bueno, no pareciera muy auspicioso en función del análisis que nos ha hecho Alexandra los momentos que se avecinan para Ecuador en función de que el día 11 de abril será el balotaje y ya lo que se avecina será, bueno, procesos de impugnaciones, marchas y contramarchas. Yacu Pérez ya ha presentado lo que ha sido, bueno, no confía en el resultado de las elecciones, el movimiento Pachacuti, encabezado por Yacu Pérez, y seguramente si el proceso electoral caerá la moneda en favor de Andrés Arauz del movimiento Unión por la Esperanza, seguramente el partido del banquero Guillermo Lasso se plegará también a este pedido de impugnación de las elecciones que está encabezando por el momento Yacu Pérez. Alexandra Gaón, periodista desde Ecuador, ha pasado por los micrófonos de GPS de Noticias. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.